Qué gusto saludarlos, ¿cómo están amigos? De nueva cuenta nos encontramos en estas charlas de viernes, como ha sucedido en los meses más recientes, siempre con la posibilidad de encontrar opiniones, posiciones, posturas en diversas actividades humanas, saludándolos desde Restaurante Daruma, en la sede del Parque Hundido. Saludo con enorme cariño y agradecimiento a Yoji Sugawara, nuestro anfitrión, Faustino Martínez, quien es gerente de esta área, a todo el equipo de este bello establecimiento que ustedes conocen y donde hemos tenido oportunidad de saludar a tantos y queridos amigos. Hoy recibo a un amigo con una trayectoria importante, abogado, un estudioso de las leyes de nuestro país y en general el tema es universal, por supuesto. Además, con el que hemos compartido muchos momentos y muy importantes en Querétaro, un estado tan bello, tan importante también en la estructura política, económica de nuestro país, que es el licenciado Carlos Ceballos. Querido Carlos, ¿cómo estás? Mi estimado doctor Leopoldo de la Rosa, muy agradecido. No, hombre, al contrario. Magnífico a tus comentarios. Te agradezco mucho. Muy amable por hacerlos en ese sentido. Te recibimos en un momento muy interesante porque, bueno, tema surgen. Y como ustedes lo han visto en nuestras charlas semanalmente, pues por supuesto analizar, entender y sobre todo que ustedes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, pues tengan un panorama amplio que permita definir muchas circunstancias de la vida de nuestro país y en un momento, querido Carlos, en el que estamos pasando por una faceta diferente en la nación, en un rumbo, yo diría, que tanto social como económicamente y políticamente va a definir muchas circunstancias. Tú eres un estudioso de los temas legales, de los temas que tienen que ver con la política también del país, porque has estado cerca siempre de personajes destacados en Querétaro y a nivel nacional. Platícanos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hemos vivido estos 6 meses en una serie, yo diría casi como de sube y bajas y de circunstancias muy interesantes. ¿Cuál es tu perspectiva en el momento actual, Carlos? Yo creo, mi estimado Leopoldo, que efectivamente requiere hoy de ese panorama amplio, de esa visión que permita a todos los actores políticos, económicos, profesionistas que intervienen en el desarrollo del país, pues esa visión amplia y no sesgada y no cerrada a determinados puntos. Yo creo que los cambios políticos y económicos en México, jurídicos también, que es importante en los últimos meses, pues atienden a un cambio derivado de la elección, a un cambio de planteamiento, de modelos, que es interesante seguir. Pero también es importante entender que no todo lo pasado es malo, ni no todo lo pasado es ahora la causa de los males de México. En ese sentido, creo que necesitamos como sociedad precisamente la amplitud en las miras y no solamente estar focalizados en temas con una postura un poco negativa. Es interesante sobre todo porque el sistema político mexicano en los más recientes 80 años ha tenido características muy particulares como sistema y como forma de gobierno. Ha habido y existieron analistas mundiales de distintas áreas de nuestro planeta que venían a México a estudiar el sistema que se había establecido después de la Revolución Mexicana, la creación de un partido político y quizá para evitar enfrentamientos entre grupos que no coincidían en algunos temas, pues se crea un instituto político que fue muy importante y nos gobernó durante muchos años. Se han modificado las circunstancias, la política en el mundo se ha también visto con cambios. ¿Cómo has visto tú todo ese traslado para llegar hasta este momento? Y quienes estaban en una organización política, bueno, crean una diferente, se mueven las circunstancias del medio político mexicano. Bueno, yo creo que sí hay un beneficio cuando esa organización política se escinde, surgen diversos partidos, cambian las leyes y se crea un ambiente de competencia política. Eso es un beneficio para el país, fue un proceso evolutivo de los últimos 40 años, lento, con sus fallas, con sus críticas, pero finalmente evolutivo dentro de un marco razonablemente de paz y de tranquilidad. Eso es un beneficio para el país. Ahora, por cuestiones electorales y por la votación del 1 de julio pasado, viene una
especie de reconcentrar en un solo partido la toma de decisiones, producto de un proceso democrático, que eso es importante destacarlo, ¿no? No es producto de algún movimiento como lo fue el siglo pasado, derivado de un movimiento armado, de un México que se construyó de otra forma. Hoy es producto de la democracia, pero eso no quiere decir que como sea producto de la democracia, de mangancha a cualquier tipo de decisiones. Veíamos ayer y antier las primeras fallos de la Corte, muy interesantes, en el sentido de por lo pronto dar una pausa, una suspensión a la aplicación de la ley de remuneraciones, ¿no? Esto sí nos habla entonces ya de que aunque haya una mayoría legislativa de un partido, un presidente de un partido, porque Morena es un partido político, no solo un movimiento político, pues hay o funcionó un contrapeso institucional que a lo mejor hace 20 o 30 años era impensable. Funcionó ayer, antier, con este fallo que da esta suspensión para entrar al estudio más profundo del planteamiento. Yo creo que eso es positivo para México. Así como es positiva la apertura y la competencia política, ha sido para México positivo la apertura y la competencia económica. Y esto es quizás lo más importante que ha pasado en los últimos 40 años. Un México abierto al comercio internacional, un México abierto a la producción y a la productividad, un México abierto a la comercialización de bienes de consumo que todos hemos vivido. Esos son beneficios que la economía de mercado le ha dado a México y que han incidido en el desarrollo de la clase media. Pues yo creo que hay que entender los ámbitos de competencia y no nomás solicitarlos en la esfera política, sino permitirlos en la esfera económica. Veo con preocupación que ahora, a partir del nuevo planteamiento o supuesto cambio de modelo económico, quiera ser el Estado otra vez el gran promotor de todo y el gran actor de todo, del empleo, de las inversiones, del desarrollo. Yo creo que es viable que el Estado promueva, que en algunas actividades intervenga, pero que eso no sea a costa de inhibir o de apartar inversiones privadas, que mucho necesita México, nacionales y extranjeras. Hablaste de un tema muy importante que es la división de poderes y que en este país, por circunstancias que conocemos la mayoría, se sabía del absoluto control del primer mandatario, se denomina presidencialismo a lo largo de muchos años, pues las decisiones que se presumía podían tomar el poder o los integrantes del poder legislativo y del poder judicial normalmente estaban siendo avaladas, indicadas o controladas por el propio primer mandatario. Así. Y ahora las cosas pueden cambiar, cada uno de esos poderes tiene una fuerza y una identidad propia en el Estado mexicano. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cómo se han venido modificando estas posiciones y qué es lo que ahora observas? Yo creo que sí tiene una fuerza propia y una fuerza motivada por cambios legales, pero también por cambios culturales. Es decir, la cultura política de México ha venido cambiando sustantivamente en los últimos 30, 40 años, 50 años, y la cultura económica de México ha cambiado también. Hoy tenemos también una clase empresarial importante, hay jóvenes emprendedores, hay creatividad. Entonces, hay un cambio cultural en México y tecnológico, resultado de la inserción al mundo, resultado de buenas acciones de gobierno también que en su momento han propiciado eso, y sobre todo resultado de la sociedad, de una sociedad que quiere salir y que, como tiene hoy acceso al conocimiento, que es el gran avance de la humanidad, este acceso al conocimiento de las últimas décadas, pues se vuelve con empuje, con ganas de hacer. Yo creo que este es el cambio sustantivo ahorita. Y en una circunstancia verdaderamente interesante, los gobernadores en diversas entidades también, por supuesto, hacen evidente su autonomía y la decisión particular de cada estado de defender sus principios constitucionales y el orden que cada entidad requiere se respete hasta el nivel, por supuesto, de una presidencia municipal
y no permitir solamente las decisiones que se den desde la parte central, regresando a esa fase del centralismo en donde todo surgía desde aquí, desde la capital del país, y eso también ha provocado aguas inquietas, por llamarlo, como un mar un poco embravecido en algunas circunstancias. ¿Estamos realmente para respetar las leyes? Tú eres un estudioso de las leyes como abogado. ¿Estamos realmente en un momento en donde los mexicanos entendamos y queramos respetar las leyes cuando hay tanto desorden y hay tanta impunidad? Yo creo que hay una parte sustantiva del México que nos interesa respetar las leyes, que trabajamos para eso, que la conducta es en ese sentido. Sin embargo, y dolorosamente, hay una parte de mexicanos que no están interesados en ello. Y la reacción a tratar de combatir esa parte que no les interesa las leyes, pues es esta tentación de algo de autoritarismo, de algo de apretar. No hay otro camino más que el de la ley y la fuerza del Estado para ejercer la ley. Y en este tema de los gobernadores y el federalismo, yo creo que los gobernadores hacen bien en exigir su soberanía, su independencia, pero creo que hay deudas grandes de los estados en sus obligaciones. Yo creo que los gobernadores en las últimas décadas no han llevado esta corresponsabilidad, fundamentalmente en el área de seguridad pública, con la federación, y ahora viene la reacción de decir vamos a ser un gran cuerpo que aglutine policías militares, navales, policía federal, para tratar de con fuerza encarar los gravísimos problemas de seguridad que tiene México. Creo que es una reacción natural de la federación, creo que es válida, desde mi punto de vista particular hay que llevarla a cabo, es necesario y es lo que hay. No hay tampoco mucho de dónde echar la mano, y creo que aquí el esquema de gobernadores se quedó un poco en un área de confort, donde soy gobernador, la parte fuerte la lleva la federación, algunos temas los lleva el municipio, y nosotros los gobernadores quedamos muy a gusto. Me parece que deben ser más responsables, y me parece también en ese sentido que el municipio, que es autónomo para muchas cosas, quizás debería reflexionarse un poco más a fondo en limpiar algunas policías municipales o inclusive suprimirlas en razón de la necesidad de fuerza que se requiere para combatir hoy la inseguridad que reina en el país. Tú conoces las estructuras de administración estatal y lo que tiene que ver con el esquema de presencia de delegados de las distintas áreas de la Administración Pública Federal. Sí. Para cada una de las carteras, cada una de las secretarías, una representación, cerca de 26, 28 por estado, que hacen un número muy amplio de delegados que ahora se intentan modificar con lo que han denominado como superdelegados. ¿Qué hay sobre esto? Que ha generado también muchas controversias. Tú lo vives en la entidad queretana, conoces lo que sucede también en otros estados del país. ¿Qué opinión te merece eso, Carlos? Entiendo que es un punto polémico. Siempre ha habido delegados por áreas, por dar un ejemplo, comunicaciones, salud, etcétera. Yo no veo que sea grave que haya un coordinador de delegados. Creo que está dentro de la forma de organizar la Administración Pública Federal. Creo que está dentro de la forma de que la federación sea más fuerte. Y es la manera de hacer política del cambio de modelo político-económico en el que estamos adentrando. Yo no satanizaría eso. Me parece que está la federación en reacción a muchos cables sueltos, a muchas omisiones, a muchas cuestiones graves que los gobernadores dejaron hacer durante las últimas décadas. Entonces yo creo que es viable, con buenas intenciones, en el ánimo de prosperar, en el ánimo de trabajar, y no hay por qué atacar esto. Me parece una sobrereacción de los gobernadores, que deberían estar un poco más concentrados en el ámbito de sus competencias a dar resultados. Desde el año 2000, cuando hay esta transición pacífica, o por lo menos cambio de partido político, cuando el Partido Revolucionario Institucional pierde la presidencia, llega el Partido de Acción Nacional con Vicente Fox Quesada.
se hablaba mucho de señores virreyes en los estados, porque ya habían perdido un poco el control central, si así se puede manifestar, o de mantener cierta coincidencia en ideas y en opiniones. Esto puede pasar ahora nuevamente. Estamos en riesgo de que se pierda lo que tú acabas de calificar como federalismo en esencia y en espíritu, o cómo pueden darse las cosas. No, el federalismo no se va a perder. O sea, al final de cuentas, México es una república, hay actores políticos, vendrán otras elecciones, vendrán otros resultados electorales y el federalismo no se va a perder. Pero sí hay que entender que hay una reacción a la pérdida de control, al abuso de recursos que hubo en los estados, y bueno, pues obviamente el voto lo manda, ¿no? El voto manda el triunfo de un presidente con más de la mitad de la votación, el triunfo de un partido con mayorías en el Congreso, pues es una señal clara de que se requiere una federación sólida. Esa lectura hay en ese sentido, yo creo que hay que entenderla. Sin embargo, también hay temas de eficacia. Yo creo que México ya no está para perder el tiempo en tantos dimes y diretes y ser ineficaces en muchas cosas. Hoy se requiere eficacia en materia económica, de administración pública, de control de recursos de la administración pública, de obras y todo eso. Hay muchos temas donde necesitamos ser más eficaces, más sistemáticos y más institucionales. Hay una gran cantidad de jóvenes en esta nación, nuestro querido México, con acceso ahora a medios tan importantes como los que nos están permitiendo llegar a ellos, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter. ¿Qué le diríamos, tú qué le dices a esos jóvenes que están buscando un país donde haya más oportunidades? Ya no sé si es generarle 1 millón de empleos y opciones y becas, si estar cerca de las organizaciones patronales para que pudieran también abrirse algunos espacios, la preparación de los mismos en las universidades, la educación, que es un factor fundamental en el desarrollo de una nación. ¿Qué observas de estos jóvenes y qué recomendarías a este sector de la sociedad para, sobre todo, porque además tenemos hijos que están en la universidad, que están formándose? ¿Cuál es un punto clave para que sean realmente partícipes de lo que queremos que sea México como nación? Yo creo que la juventud de México es muy valiosa. Tenemos una juventud con ganas de hacer, una juventud con ganas de crecer, y yo dividiría esto en 2 criterios. La parte colectiva, donde hay responsabilidad de la sociedad, del gobierno, de las empresas, de ir creando oportunidades. Y la parte individual. No todo puede descansar en que las instituciones públicas o privadas creen oportunidades. Tiene que haber una disciplina, una formación individual, un carácter individual que busque también abrirse opciones, que busque también el desarrollo personal. Y la combinación de ambas es lo que le puede permitir a México el futuro. Entonces, tan criticable es que un joven espere que todo se le dé, que todo se le haga, como que también el gobierno o las empresas o la sociedad esté en grado exagerado pretendiendo proporcionar todo. Sí hay un punto de responsabilidad individual, de jóvenes, de adultos, donde tienen que asumir con carácter, con disciplina, con entereza, el abrirse camino en la vida. Eso es parte del desarrollo humano, es parte de la historia del ser humano y es parte de que cada quien vaya escribiendo su éxito o su fracaso. Y hablando de éxito o fracaso, México ha venido cincelando como si fuera una gran escultura en los más recientes 200 años, desde la época de la vida independiente, 1821, después un movimiento que se gesta con una revolución mexicana para poder lograr desde el 20 y adelante hasta este momento esta idea de lo que somos como nación. Somos una nación que ha generado sus propios modelos, somos quienes seguimos a otros. Se habla ahora actualmente, por supuesto, de escuelas económicas y políticas, neoliberalismo, populismo, regresarnos a los 70 de aquella etapa de Echeverría y dramática de López Portillo.
políticos que llegan ahora con cerca de 80 años a entregar la banda presidencial, y lo digo con todo respeto al licenciado Muñoz Ledo, que ha vivido todo lo que podemos imaginar, y que permiten a un presidente de 65 años, a un ciudadano mexicano, llegar hasta el cargo más importante en el país. ¿Estamos regresando, estamos haciendo movimientos en círculo, o realmente podemos pensar que políticamente, socialmente, nuestra nación va a llegar a un punto de creación y de búsqueda en lo individual para seguir adelante? Me parece muy importante el comentario que haces, doctor. Yo creo que la gran responsabilidad, y donde realmente vamos a saber el tamaño de la visión del actual gobierno y del actual movimiento político que fue Morena y este fenómeno, es en entender que no debemos caminar en círculos. No se puede ni podemos perdernos en el túnel del tiempo. Veía yo el discurso del señor presidente López Obrador en su toma de posesión hacer referencias al periodo del crecimiento estabilizador, a lo que él denomina el neoliberalismo, y hacer y marcar por épocas una serie de cosas. Yo creo que hay que entender, en primer lugar, que hay que ver hacia adelante, que si bien es cierto la historia es de absoluta relevancia, hay que entenderla para entender causas y posibles soluciones. Lo más importante es ver hacia adelante y no perdernos en análisis y análisis que van a provocar parálisis de todo lo que fue el pasado. Si este gobierno logra tener la suficiencia de visión para asimilar muchas cosas positivas que dejaron también los últimos años, que sí son tangibles, porque no todo ha sido negativo, y dar pie con cosas serias y valiosas que ahora ellos aportan, entonces tenemos la identidad del futuro. Si pretendemos como sociedad y gobierno establecer que todo tiempo pasado fue mejor, pues vamos a estar dando círculos y vamos a estar en una especie de complejo que no podemos ser mejor. Hoy hay una oportunidad para México de ser mejor, tomando lo bueno, llevando las buenas ideas que también existen, ese entusiasmo hacia un nuevo camino. De lo contrario, pues vamos a estar en retroceso, y apunto dos cosas importantes. Una, entre varias cosas positivas que ahora trae el gobierno, desde luego la oxigenación democrática que hubo, el respeto al voto que hubo, pero un error grave que va a ser evaluado todos los días de este sexenio, salvo que se corrija, que es la anunciada cancelación del aeropuerto. Y es un error grave porque es destructivo, no es creativo. Va contra la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura del país, sin un sustento ni una explicación clara hasta hoy de por qué se canceló. Son explicaciones ambiguas, se habla de corrupción, se habla de que es caro, pero no se han dado los números. Entonces se abren muchas preguntas. Si era más caro a un avance del 35% de obra, ¿cuánto se va a ahorrar realmente? El problema que genera la recompra de bonos es un problema muy serio, porque esos bonos ahora están en manos de fondos y abogados de Nueva York, cuyo negocio es el pleito, cuyo interés es el litigio con una jurisdicción en Nueva York, porque allá se está sometida la jurisdicción de los bonos. ¿Qué sucede con esta recompra? Sucede que el costo del dinero se encarece y se va a encarecer, porque México coloca unos bonos sustentados en un proyecto en una generación y ahora existe la necesidad de retomarlos. Se ofrece una primera recompra, no se toma porque quieren una tasa de interés. Y hay un desprestigio como gobierno, como institución, en colocar bonos en torno a un proyecto y luego recogerlo. Me parece que son las cosas y los costos que van a empezar a pesar.
y que pueden llevar a la deriva los ahorros y el planteamiento de ahorro que hace el nuevo gobierno, que es muy valioso, sobre todo en la parte de recortar áreas de gobierno excedidas, que son un gasto público y corriente grande. Y yo creo que esto anuncia decisiones no racionalizadas, no objetivas, que ojalá y no se prolonguen. Es importante, es interesante considerar y entender este posicionamiento del querido Carlos Ceballos, el licenciado Ceballos, y retomar también lo que sucedió cuando el gobierno de Vicente Fox quiso construir un aeropuerto en Atenco y luego quiso hacerlo en Tizayuca, una parte del Estado de México, otra parte en Hidalgo, y no se pudo avanzar. Y hay una historia de una idea de construir en Francia, que mira, Francia ahorita está como muy un caldero, muy complicado, con los famosos chalecos amarillos, en donde también no se llegó a la consecución de ese aeropuerto nuevo en las cercanías de París. Puede ser una decisión muy arrebatada, no es una decisión de control de poder, no es una decisión a final de cuentas que establece una diferencia en etapas, en sexenios. Coincido contigo en lo que puede implicar. Ya sucedió, o por lo menos hasta ahorita, porque se sigue construyendo para que no surjan las demandas. Claro, claro. ¿Qué sería posible un repensar y rehacer las cosas? Ojalá. Desde luego queda claro que es una especie de golpe de timón, una especie de ejercicio del poder, pero errático. No es necesario, ni estaba cuestionado, que el presidente López Obrador detenta el poder. Lo detenta por mandato constitucional, porque surgió de las urnas con sobrada legitimidad. No era necesario esto. Pero sí volvemos al tema de la eficacia. Uno de los argumentos para cancelar el aeropuerto o pretender cancelarlo es que estaba sobreinvertido y que era muy caro. El análisis es incompleto bajo el supuesto de operar dos aeropuertos, el actual y el de Santa Lucía, pues sencillamente se duplica la planta operativa del personal en relación a operar una unidad. Esos son gastos y costos operativos que van a encarecer por toda la vida útil de ambos aeropuertos si llega a suceder la operación. Entonces, son decisiones que evidentemente no atienden a una evaluación financiera, sino a un criterio político. Y aquí es donde nos volvemos ineficaces. Los criterios políticos pueden aplicar, deben aplicar, nadie cuestiona la autoridad del presidente y no puede haber un golpe de estos al costo de retrasar o de suprimir una obra de gran envergadura, porque era un hub, un aeropuerto que concentra gran movimiento, la parte de Centroamérica, Panamá, una parte de Estados Unidos, la Florida y todo esto, una obra de infraestructura que conectaría o puede conectar a México al mundo. Pues yo lo siento como que nos desconectaron un cable, apagaron un motor. Ojalá y se encienda, ojalá se reflexione sobre esto. Y otro error en materia de política fiscal, que es la diferencia en tasas en la zona de la frontera. Crear una zona libre en toda la extensión de la frontera y 25 kilómetros, ¿o cuánto era? Pues bueno, la frontera en total tiene 3.000... 25 en el ancho. En el ancho por los 3.100 kilómetros. Sí. Yo creo que son decisiones nuevamente poco evaluadas. Resulta que bajar el IVA del 16 al 8, el ISR al 20, aparte del transitorio problema de captación de recursos para la federación, pues trae una inequidad de orden mayúsculo. Y esto tiene que ver con los principios con los que se aplican los impuestos y contribuciones, y tiene que ver con cuestiones legales de máximo orden, porque se vuelve inequitativo y hay que respetar la equidad. ¿A qué vamos? Ahora resulta que los que vivimos en el resto del país nos sale más caro los impuestos. Eso es inequitativo. Sí. Y genera competencias desleales, por citar algún ejemplo. Pues la ciudad de Monterrey, la zona metropolitana, que está a 200 kilómetros de la frontera, pues resulta ser más cara
y todos los que estén ahí en Laredo, por decir algo, el sector del transporte de cargas, se me ocurre pensar, estará estimulado por la diferencia de tasas. Sí. Entonces, yo creo que un planteamiento de inequidad en materia fiscal, cuando todos somos mexicanos y cuando la bandera que hoy se alza con mucha fuerza es la de la justicia precisamente, la de la equidad, no debe ser en un planteamiento como el que ahora se hace. Todos entendemos que en materia de política fiscal puede haber estímulos que deben ser por sectores, quizás por sectores y regiones, pero planteados con más técnica. Me parece que la intención es buena, de estimular, pero la aplicación es deficiente en su técnica. Esto habrá que reflexionar. Yo creo que es un gobierno con sanas intenciones, pero sí se requiere aterrizar muchos de los cómo. Son golpes de efecto, golpes de imagen, y yo traigo aquí a la charla lo que sucedió recientemente con la residencia oficial que era de Los Pinos, desde la época del general Lázaro Cárdenas. Ahí corrió como niño pequeñito el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Doña Amalia, su señora mamá y esposa del general, dijo: mira qué hermoso lugar, vamos a llamarlo Los Pinos, porque estaba rodeado de un bosque, por supuesto. El avión presidencial que se regresa a California y se va a vender o no después de una inversión bárbara. Todos estos son golpes de efecto o a final de cuentas son momentos en donde se cumplen propuestas de campaña. ¿Cómo lo observas tú y cómo lo calificas tú después de lo que vivimos siendo un gobierno de un enorme derroche, el que concluyó en la fase del licenciado Enrique Peña Nieto? Bueno, el caso particular de Los Pinos, yo creo que es acertado. Me parece que este espacio de alrededor de 55 hectáreas que se integra al ámbito público es correcto, es una buena señal. Sí lleva el emblema, la simbología del cambio de gobierno, de cambio de régimen, y son medidas sanas. O sea, sí es una cercanía con la gente, son espacios nuevos, me parece correcto. El caso particular del avión, y haciendo un poco más amplio el tema del avión y lo del Estado Mayor Presidencial, puede ser positivo que el Estado Mayor Presidencial se reintegre al Ejército, pero yo creo que el presidente, en su calidad de jefe de Estado y de gobierno, sí requiere de una guardia, llámese Estado Mayor, llámese guardia presidencial o como sea, por la naturaleza del cargo. Me parece que el señor presidente López Obrador, en ese sentido, debe ser más responsable y entender que hoy es el jefe del Estado mexicano. Igualmente, lo del avión quizá le reste operatividad. La intención es buena, de bajar costos, de mandar una señal de un hombre cercano a la sociedad, cercano al pueblo, pero un jefe de Estado requiere de operar. Y no refiero solo a los viajes a alguna cumbre en el extranjero, sino a la interna, tiempos de traslado y todo eso. Quizás el tiempo del presidente es el tiempo más preciado de cualquier mexicano. Quizás la forma en que un presidente en un momento determinado tenga que tomar una llamada, tenga que tomar alguna decisión, algún reporte, pues es muy preciada, y no puede ser todo esto en el tránsito de espacios públicos como pueden ser aeropuertos, centrales camioneras o como el señor presidente decida trasladarse. Yo creo que hay temas de operatividad que requieren un mínimo para que funcione mejor la institución. Pero bueno, este sí ya es el estilo personal de gobernar del presidente, que también se respeta, debe ser respetado, y ojalá en ese sentido que pues si la intención es estar cerca y todo y estar escuchando a la gente, pues repercuta en decisiones atinadas para México. Recuerda el nombre de un libro extraordinario de don Daniel Cosío Villegas, querido maestro, fundador del Colegio de México, entre otras cosas, historiador enorme, que escribió precisamente el estilo personal de gobernar, hablando de la vida y la manera de ejercer el poder del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Es de colección ese libro. El tiempo aquí vuela y ya, yo tengo muchos volando. temas, pero aquí también hay un momento muy interesante de cambio y de modificación o de fin de etapas. Partido Revolucionario Institucional casi disolviéndose.
Partido Acción Nacional con una división interna profunda y derrotas muy marcadas, y además asociándose políticamente con sus contrarios naturales, cuando sucedió con el PRD recientemente, Partido de la Revolución Democrática. Estamos en esa etapa de desaparición de esos cuerpos políticos, de esos institutos políticos. ¿Vendrán cosas diferentes? ¿Es una etapa de rehacer? Yo creo que el caso particular del PRI sí está en una situación extremadamente delicada, en terapia intensiva, por hacer la analogía. Sin embargo, es un instituto político pues, que está presente, ha estado presente pues, en la vida institucional de México. De ahí se crearon muchas instituciones y esperemos que poco a poco vuelva a recobrar un sentido como actor, rectificando graves errores del pasado. Y en el caso de Acción Nacional, creo que hoy es lo más visible como una oposición ideológica al gobierno actual, con problemas de división internas muy severos, con orígenes claros en el manejo de la personalidad de quien fue su candidato a la presidencia, con problemas de identidad cuando salía con el antagónico, pero creo que al final es una institución que va a salir adelante, que igualmente será ir encaminando, y habrá que esperar también los resultados del actual gobierno para que venga la evaluación de la sociedad en las próximas elecciones. ¿En 3 años? En 3 o en 6 y sucesivamente. No veo yo que de manera permanente se consolide todo en un gran movimiento. Hoy México es muy grande, 125, 130 millones de habitantes, con diversos criterios, regiones, con una interrelación al mundo enorme, fundamentalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no veo que todo se vuelva monolítico. Creo que esto fue la coyuntura, resultado del hartazgo, de un liderazgo también del actual presidente que supo canalizar y operar la situación, pero vendrá la parte de resultados. Y en esta parte de resultados, pues se consolidará este proyecto o sufrirá las presiones políticas propias de no cumplir expectativas. Es muy interesante. Para rematar, y vamos a darle un giro un poco hacia la parte, hablamos de la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, recibimos al querido Carlos Ceballos en la capital del país. Hay nuevo gobierno, Claudia Sheinbaum asumió recientemente este cargo tan importante, y déjame ir por el lado de la posibilidad de que en la Ciudad de México se llegaran a suspender las corridas de toros. Somos aficionados a las corridas de toros, hemos estado en plazas de Querétaro, en provincia de Juriquilla, con un saludo a todos los amigos allá en esa bella zona de Querétaro. Estamos muy cerca de la Plaza México, que tendrá y tiene festejos muy destacados estos días. ¿Qué opinas de esto? ¿Una postura de un partido político que quiere suprimir la realización de una actividad que económicamente, socialmente y culturalmente pues tiene raigambre de muchos años? Me parece que atiende un poco a modas bien justificadas y más o menos elaboradas en su argumentación. Yo creo que la fiesta de los toros, mientras existamos mexicanos que nos interese, que vayamos al espectáculo, mientras sea toda una industria económica dispersa en el país, con efectos tan importantes como áreas donde hay ganaderías, donde se cuidan, se privilegian ecosistemas, donde hay muchas personas que viven de esto, y mientras esto funcione por sí mismo, yo creo que debe ser respetado desde el punto de vista económico. De la parte cultural, pues tiene mucho arraigo, habemos personas que lo defendemos, y en la parte de la convivencia social, pues es un espectáculo que es menos violento que otros. Paradójicamente se acusa de violencia a la fiesta, pero no recuerdo yo que motivo de enfrentamientos entre aficionados, como sucede en otros espectáculos, pues llegue hasta cuestiones de muerte, de agresiones, situaciones que han pasado en México, recientes y hacia atrás, o en otros lugares del mundo.
Creo que en eso es un espectáculo pacífico, familiar, que requiere de alguna modernizada en su operación, en su reglamentación, en su convivencia, como es Juriquilla, un buen modelo, ¿no? Que inicia la comida, que hay convivencia familiar, que hay convivencia después de la fiesta y todo. Creo que eso requiere todas las fiestas taurinas en México, una cuestión así. No es prohibiendo, como hay regulaciones, como en algunas partes del estado de Guanajuato, donde no pueden entrar menores de edad. No es tratando de abatir esto. Yo creo que mientras haya un mercado, haya un gusto y no haya violencia entre seres humanos, que es la parte fundamental de cualquier espectáculo, debe promoverse la fiesta, debe incentivarse y debe apoyarse. Lo demás me parece que son criterios encontrados, un poco de moda, sustentados, pero que en el tiempo quedarán atrás, porque es más poderosa la fuerza de la afición, de la cultura, de las familias, que con frecuencia vamos o los vemos en la televisión. Respetando la opinión de ustedes, cada uno, yo creo que esa es una de las partes destacadas de la civilización, respetar y permitir opiniones, pero también respetar el derecho que tenemos de elegir. Yo quiero pedirte un gran favor, Carlos. Cada vez que estés por acá en la Ciudad de México, si hay ocasión, pues nos reunimos y charlamos, porque hacemos análisis de distintos temas. Tenemos una lista amplia, tenemos muchos amigos con los que coincidimos, tenemos muchas opiniones que a lo largo de una gran amistad con el licenciado Carlos Ceballos, pues hemos consolidado y hemos establecido. Así de que, ¿te parecería bien que en una próxima oportunidad nos reunamos nuevamente? Doctor, muy agradecido, con todo el gusto. Siempre es ameno conversar contigo, enriquecedor, y estoy a tu disposición para conversar cuantas veces sea necesario. Y también muy agradecido con la doctora, que es muy gentil como siempre. Nuestra productora, la doctora Florisa Barquera, que está apoyándonos siempre con su entusiasmo, con su gusto en la cámara, en la producción, en la edición. Gracias, Flori, como siempre, un saludo, como ya hizo mención mi querido Carlos. Doctor, gracias, aquí estamos y un gusto enorme saludarte, charlar contigo como siempre. Saludos a todos ustedes, saludos a Yoyi Subaguara. Reitero mi agradecimiento, Yoyi, por permitirnos estar en esta sede de tu cadena y de tu corporativo que es Restaurantes Daruma, a Faustino Martínez, querido amigo gerente, y a todo este equipo. A ustedes especialmente por permitirnos llegar cada viernes. Recuerden, charlas, personajes, amigos cercanos, artistas, toreros, futbolistas, de todo un poco para llegar hasta ustedes con nuestras charlas de viernes. Soy Leopoldo de la Rosa, un saludo con afecto hoy. Gracias, gracias siempre.